Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamuri Bar. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un giro inesperado que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, Bergüzar Korel ha solicitado y obtenido una orden de alejamiento contra su esposo y reconocido actor Ali Tergenk. La noticia ha caído como una bomba entre los seguidores de la pareja, considerada durante años como uno de los matrimonios más sólidos y admirados del cine y la televisión. Según fuentes judiciales y allegados al entorno de la actriz, Korel tomó esta decisión luego de varios episodios preocupantes que habrían puesto en riesgo su tranquilidad emocional e incluso su seguridad física. En el documento oficial presentado ante la corte, se alega que Ali Tergenk habría mostrado conductas inestables, impulsivas y, en ciertos momentos, agresivas. Ya no me siento segura, necesito protegerme. Esa habría sido una de las frases incluidas en la declaración de Bergüzar, quien desde hace semanas venía mostrando señales de preocupación en sus apariciones públicas. Aunque siempre fue reservada con su vida privada, los rumores sobre tensiones crecientes entre la pareja comenzaron a circular discretamente en los últimos meses. Una persona cercana al entorno familiar afirmó bajo anonimato: "Lo intentó todo. Habló, esperó, perdonó. Pero llegó un punto donde sintió que ya no podía seguir callando. No es una decisión tomada a la ligera. Ali Tergenk, fuera de control". Conocido por su elegancia y su presencia magnética en pantalla, Ali Tergenk siempre proyectó una imagen de equilibrio. Pero según los informes, en la intimidad de su hogar, las cosas eran diferentes. Testimonios indican episodios de celos extremos, control emocional y discusiones acaloradas que se salían de control. Aunque no se han presentado acusaciones penales hasta el momento, el hecho de que la justicia haya concedido la orden de alejamiento sugiere que existen pruebas o argumentos suficientes para considerar la situación como potencialmente peligrosa para Korel y sus hijos. El fin de una era dorada. Bergüzar Korel y Ali Tergenk no solo fueron una pareja querida por el público, también protagonizaron juntos grandes éxitos como Binbir Gece, donde su química trascendió la pantalla. Su historia de amor, nacida entre cámaras y sets de grabación, inspiró a miles. Por eso, este quiebre no solo es doloroso a nivel personal, sino simbólico para una generación de espectadores que creció creyendo en su amor. Fans en redes sociales han reaccionado con sorpresa y tristeza. Algunos expresan su apoyo total a Bergüzar, la seguridad siempre va primero, mientras que otros piden cautela, no conocemos los detalles, pero si ella tomó esa medida, debe ser por algo grave. Silencio de Alit. Hasta el momento, Ali Tergenk no ha emitido ninguna declaración oficial. Sus representantes se han negado a comentar, limitándose a decir que la situación está siendo manejada por los canales legales correspondientes. Sin embargo, se espera que en los próximos días el actor rompa el silencio, especialmente si desea defender su imagen pública frente a una acusación tan seria. Lo que viene. Con la orden de alejamiento en vigencia, Alit no podrá acercarse a Bergüzar ni contactarla por ningún medio. Además, se ha solicitado una evaluación psicológica para asegurar que no representa un riesgo para su familia. Mientras tanto, Bergüzar ha decidido centrarse en sus hijos y en su bienestar personal. En una publicación reciente, escribió: "A veces, amarse a una misma significa alejarse de lo que un día se amó". Una frase que, aunque breve, resume la profundidad de un dolor que no se ve, pero que claramente ha marcado un antes y un después. ¿Es este el final definitivo de una de las parejas más icónicas de Turquía? ¿O habrá espacio para la redención y la sanación? Solo el tiempo, y la verdad, lo dirán. Estersen bu hikayeyi dramatik bir gazeter-portajna dace birebiliriz. Ya olinar kaplan kurgus eklinde biraz daha akabilirim. Nasliler leyelim. Lo que alguna vez fue considerado un cuento de hadas moderno ahora se derrumba ante los ojos del mundo. La admirada y talentosa actriz Bergüzar Korel ha dado un paso firme pero doloroso al solicitar y obtener una orden de alejamiento contra su esposo, el aclamado actor Ali Tergenk. Esta decisión, impensable para muchos hasta hace apenas unas semanas,
marca un antes y un después no solo en la vida personal de ambos artistas, sino también en el imaginario colectivo de millones que creyeron ciegamente en su historia de amor. El expediente judicial, presentado discretamente en un tribunal de Estambul, revela una serie de situaciones que van mucho más allá de una crisis matrimonial. En su declaración, Corel expone que se siente amenazada por el comportamiento inestable de Ergenc, quien habría mostrado en varias ocasiones actitudes violentas, celos obsesivos y episodios de control emocional severo. Una ruptura que nadie vio venir. Durante más de una década, Berguzar y Alit fueron sinónimo de elegancia, profesionalismo y complicidad. Desde que se conocieron durante las grabaciones de Binbir Gece en 2006, su relación se convirtió en un símbolo de amor verdadero, compromiso y respeto mutuo. Se casaron en 2009 y construyeron una familia que parecía intocable, 2 hijos, una casa llena de risas, y una relación sólida dentro y fuera de los focos. Pero, como tantas veces ocurre, las apariencias pueden engañar. Según allegados a la pareja, los últimos años estuvieron marcados por tensiones crecientes. Alit, aunque brillante en su trabajo, habría comenzado a mostrar actitudes posesivas, inseguridades intensas y una necesidad constante de control. En el entorno cercano a Berguzar, se dice que ella intentó ocultar esta tormenta durante mucho tiempo, convencida de que todo podía mejorar. Pero los episodios se volvieron más frecuentes, y más peligrosos. Ya no podía callar más. Tenía miedo, y nadie merece vivir con miedo, ni siquiera en nombre del amor, habría dicho Berguzar a su círculo más íntimo, según informa una fuente reservada a nuestra revista. Una decisión que rompe el alma. Tomar la decisión de acudir a la justicia no fue fácil para Berguzar. Ella es una mujer profundamente reservada, que siempre ha protegido su vida privada con determinación. Sin embargo, lo que vivía puertas adentro comenzó a afectarla física y emocionalmente. Durante sus últimas apariciones públicas, muchos notaron en su rostro una expresión distinta, menos luz en la mirada, más tensión en la sonrisa. Aunque mantenía la profesionalidad de siempre, algo parecía no estar bien. La gota que colmó el vaso, según informes extraoficiales, habría sido un fuerte altercado ocurrido a puerta cerrada, donde Alit habría perdido el control frente a sus hijos. Fue entonces cuando Berguzar, por primera vez, sintió que debía proteger no solo su integridad, sino también la de sus pequeños. Y lo hizo con valentía. El proceso judicial y el silencio de Alit. La orden de alejamiento impide a Alit acercarse a Berguzar a menos de 100 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Se trata de una medida precautoria que, si bien no implica una condena penal, deja en claro que las autoridades consideran creíbles las declaraciones de la actriz. Hasta ahora, Alit Ergenc ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración pública ni a través de sus representantes. Algunas voces en el mundo del espectáculo consideran que está devastado, encerrado en su casa y con el corazón roto. Otros, en cambio, apuntan a que estaría trabajando con un equipo legal para limpiar su imagen y, eventualmente, contar su versión de los hechos. El fin de un matrimonio icónico. Lo que duele de esta historia no es solo la ruptura, sino el simbolismo que arrastra. Berguzar y Alit representaban la idea de que el amor verdadero podía sobrevivir al paso del tiempo, a las exigencias de la fama y a los desafíos de la vida moderna. Verlos enfrentados ante un tribunal es, para muchos, como ver caer una estatua que parecía indestructible. Y sin embargo, dentro de esta tristeza hay también una luz de dignidad. Porque lo que ha hecho Berguzar Corel no es solo una medida legal, es un acto de amor propio, de protección materna y de resistencia femenina. Ha elegido no callar más, incluso si eso significa romper con todo lo que construyó durante años. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.